Buen día, Cookie Crochetera. Hoy seguimos con este hilo, seguimos con este ganchillo y si quieres ver qué vamos a tejer, sigue para adelante. Antes que nada, y así, a ciegas te diría, suscríbete. Antes que nada, sí, sin saber qué vamos a tejer, sígueme. Arriésgate, que tampoco vas a perder nada. Y vamos a ver qué tejemos hoy. Ta, 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 ta. Bueno, vamos con el siguiente de los modelos que vamos a tejer para hacer algo con eso. Bien, voy a dejarlo ahí. Vamos a hacer este. Vamos a tejer esto. ¿Qué os parece? Aquí es chulísimo. Bueno, lo voy a hacer en chiquito, pero en grande, pues también se puede tejer y os imagináis la preciosidad que puede quedarnos. He tejido 10 cadenas. Voy a ver si he contado bien, porque puede ser que no lo haya hecho bien. 2, 4, 6, 8, 10 cadenas. Y ahora, sobre la segunda, la primera se queda ahí, sobre la segunda yo voy a tejer un punto, cuidadito ahí, un punto bajo. Sobre la siguiente cadena voy a tejer un punto alto. Perdón, medio alto. En la siguiente un punto alto. ¿Vale? En la siguiente voy a tejer dos puntos altos dobles, pero deslizado en la última carrera. Verás, lo tejemos con 2 hebras, sacamos 2 y luego sacamos 3. Volvemos a tejer con 10 hebras en el ganchillo, sacamos 2 en el mismo, este sería un aumento, y sacamos las 3. ¿Vale? Para el siguiente, para la siguiente cadena, vamos a poner esas 2 hebras para tejer primero 2, luego 2 y luego 2, ¿vale? Lo que viene siendo un punto alto doble tradicional. Bien. Ahora vamos a poner 3 hebras en el ganchillo para hacer un punto alto triple, solo que las últimas 3 las sacaremos de una. Es decir, paso aquí y saco una vez, saco 2 veces y esas 3 las saco del tirón. Y ahora repito sobre la misma cadena, en la base de la misma cadena. ¿Vale? 1, 2 y 3. ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Cierto? ¿Sí? Ahora voy a tejer 1, 2, 3 y voy a tejer el punto tal cual, es decir, punto alto triple sacados de 2 en 2. 1, 2, 3 y 4. Bien. Y ahora voy a volver a tejer un aumento en la siguiente cadena y será un punto alto triple. 1, así y así. Vuelvo a sacar otras 3 hebras en mi ganchillo para tejer dentro de la misma cadena. 1, 2, 3 y ahí. Y ahora en el último de los puntos, en la última de las cadenas, tejeré un punto alto triple. De nuevo. Bien, ahí está. Esta va a ser la secuencia de puntos que voy a repetir todo el tiempo. He puesto en 3 puntos, 2 juntos. En 3 cadenas, 2 juntos. Eso lo vamos a repetir. Voy a tejer una cadena para dar vuelta y voy a poner puntos deslizados en todos los puntos. ¿Vale? En todos los puntitos, un puntito deslizado. Bien.
incluido en esa base de cadenas. Ahí. En esa primera de las cadenas. Ahí. Puntito deslizado. Bien. Tomo una cadenita más para dar la vuelta y empezar a repetir esta secuencia de puntos de la siguiente manera. Voy a engancharme sobre el puntito, sobre el punto deslizado de la vuelta anterior, ¿vale? Ahí. ¿Lo ves? ¿Ves ahí? Ahí voy a tejer este primer punto bajo para la siguiente con la base del punto en el punto deslizado, ¿vale? En el punto deslizado vamos a tejer sobre el punto deslizado. Ahora nos toca tejer un medio punto alto. En el siguiente y sobre el punto deslizado de la vuelta anterior, ahí está, tejemos un punto alto. Ponemos 2 hebritas y sobre el punto deslizado siguiente, cuidado, tejemos ese punto alto doble, pero deslizado aquí, es decir, las 3 hebras del tirón. Y repetimos, nos da más altura, más cuerpo. Y en el mismo punto volvemos a tejer uno. Ahí. Bien. Y esta vez vamos a hacer un punto alto doble completo, sin acortarlo, para que nos quede un poquitito más grande. ¿Ves? 1, 2 y 3 lazadas. Para el siguiente, tomamos 3 lazadas en mi ganchillo y voy a poner 2 puntos juntos. Estoy repitiendo la secuencia, ¿vale? Y voy a poner 2 puntos altos triples, pero donde la última sacada se desliza, ¿vale? Ahí 1 y ahí el otro. 1, 2 y 3, ¿vale? Ahora voy a hacer un punto alto triple, pero solo, es decir, completo, perdón, solo no, la palabra es completo, cuidando de sacar solo las 2 hebritas del punto deslizado de la vuelta anterior. Y hacemos la sacada completa, 2, 3 y 4. Para el siguiente vuelvo a tejer un punto alto triple, pero voy a poner 2 juntos, como hiciera en la vuelta anterior. Ahí va una vez. Y ahí las 3 hebritas en el mismo punto, en la misma base, el mismo, ¿vale? Vale, 2. Y ahora, el último de los puntos. También un punto alto triple. Esta es la repetición que vamos a estar haciendo todas las vueltas. Una cadenita para deslizar toda la vuelta puntos. Un punto deslizado, en cada punto un punto deslizado, que va a ser nuestra base para el tejido siguiente, ¿vale? ¿Lo tenemos? Lo tenemos. Todos los puntos un puntito deslizado hasta llegar a la cadena con sus 2 hebras. Ahí. ¿Vale? Una cadenita y ya estamos repitiendo otra vez, así hasta 12 veces. Y luego solo tendremos que ver cómo lo unimos, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer todo este trabajo y nos encontramos. ¿Te parece? Vamos allá. Bueno, tenemos las 12 vueltas, las 12 repeticiones, ¿vale? Solo nos queda cerrar. Para cerrar, fácil, ya vais a ver, fácil, fácil. Vamos a poner una cadenita que me empiece a hacer puntos deslizados como hemos empezado a hacer los 3 primeros. 1,
2 y 3, ¿vale? Porque los 3 primeros puntos, si os fijáis, no tienen nada más. Y ahora, antes de empezar a poner puntos deslizados, o sea, antes de hacer el siguiente punto deslizado, voy a pasarme por aquí. Y ahora, de aquí, o sea, de la base de cadenas, ¿vale? Voy a tejer el siguiente punto deslizado, pasando y uniendo esas dos piezas, ¿no? Las cadenas con la pieza que me toca. Y ahora voy a engancharme en la siguiente cadena, en la base de la siguiente cadena del principio y el siguiente punto deslizado, ¿veis? Y vuelvo a hacer un punto deslizado. Repetimos, siguiente, ay, cuidado, siguiente cadena, que está ahí, y siguiente punto, ¿lo veis? Y tejemos ese deslizado que venimos haciendo todo el tiempo. De nuevo, voy a cortar con vuestro permiso. Si sé dónde he puesto las tijeras, quiero decir aquí. Menos mal que una amiga me regaló esto para que yo la encuentre fácilmente. Y ahí, vamos a quitarlo para que sea más fácil, ¿veis? Se nos va uniendo, quedando perfectamente definido como los otros. Entonces, vamos a seguir uniendo. Vamos a seguir uniendo. Para eso, la siguiente cadena, la siguiente base de cadenas del punto con el siguiente punto que nos corresponde. ¿Veis ahí? ¿Sí? Pues cerramos, unimos, unimos. Otra vez. Ahí. Cuidado. Ahí. Y ahí. Así hasta el final. Con un puntito deslizado. Vamos uniendo todos los puntos. Y nos va a quedar espectacular. 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 Ahí. Y ahí. ¿Veis? Nos toca ya la última. Perfecto. Perfecto. Cadenita al aire. Tenemos terminado nuestro proyecto. Vuelvo a usar las tijeritas. Y tenemos que esconder esta hebra, eso sí. Y dejar planito todo el proyecto. ¿Perfecto? No perfecto. ¿Divino o no divino? Esa es la cuestión. Fantástico. Bueno, pues ahora ya nos queda lo propio respecto de aquí, de esta. Bueno, ahora ya sabéis que toca, ¿cierto? Tenemos la pieza, tenemos el aro, tenemos el tul y nos queda ponerlo. Vamos a repetir lo mismo que hiciéramos en el otro, ¿vale? Ahí. Abrimos aquí para poner el tul. Lo vamos a ajustar al máximo para que no se nos pierda. ¿Habéis visto cómo lo ajustamos el otro día? Voy a ir cerrando. Ya está. Ahí. Ahora lo cortamos. Voy a cortar el sobrante. Voy a cortar el sobrante y acordaros, voy a ponerle un poquito de pegamento para prevenir. Voy a cortar el sobrante, ¿va? Golden
road beyond the 4 stone. The things I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Llega la hora de poner nuestro pegamentito. Entonces, le vamos a poner unas gotitas a las puntitas. In the morning, through the window shade, when the light pressed up against your shoulder blade, I could see where you were breathing. Oh, the glory that the Lord has made, and the complication. Tiene que equidistar. Entonces, sin apretar y sin nada, vamos a ponerlo en el medio. Donde esté nuestro medio. Ahí. Ahí. Le damos la vuelta. Apretamos. Apretamos para que se nos pegue. No debía apretar con las manos, qué boba. Bueno, ahora ya sigo. Ahora se me va a pegar a mí en las manos. Así, unos puntitos. Y lo tenemos listo para que se nos seque. Y tenemos ya 2. Y mirad esto. Ya podéis ir imaginando por dónde va a ir esto, ¿no? La 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 la. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ello. Pues este es el tutorial de hoy. ¿Qué te ha gustado? Pues suscríbete. Ya sabes que si... cuidado ahí. Si lo tejes en grande, puedes conseguir hasta un salvamanteles. Entonces tú decides, tú eliges cómo lo quieres, qué tan bonito quieres que te quede, porque es fantástico. Suscríbete, sígueme, déjame un comentario, regálame, ¿vale?